Buenas. La clase de hoy va a ser sobre la exponencial y las funciones trigonométricas seno y coseno y, mejor dicho, su extensión de las variantes reales que ya conocen a las versiones que funcionan sobre todo el plano complejo, y también hacer algún comentario sobre diferenciabilidad compleja o derivabilidad compleja, que ya estuvieron un poco viendo con Daniel en la teórica. Bien, entonces empecemos definiendo la exponencial compleja. Entonces uno define la exponencial sobre todo el plano complejo, que es una función que va de C en C, del siguiente modo: si uno tiene un complejo z escrito como x más i, esto lo va a mandar a e a la x. Acá e a la x se refiere a la exponencial real que ya conocemos, ¿ok? Y esto vendrá multiplicado por coseno de i más i seno de i. ¿Ok? Esta es la definición que tenemos disponible en la teórica. Esta definición no es la única posible de la exponencial. De acuerdo a cómo uno quiere desarrollar la teoría, puede ir por este camino o puede ir por otros caminos. Otra forma de definir la exponencial sería dando la serie de potencias que conocen para la exponencial, la serie de Taylor, y viendo que esa serie sigue teniendo sentido en el plano complejo. También se puede describir como la solución a la ecuación diferencial f' igual f con condiciones iniciales en 0 igual 1. Bueno, hay muchísimas formas de desarrollar la exponencial. Todas son equivalentes, pero de acuerdo a cuál uno usa, algunas cosas son más naturales o algunas construcciones son más simples que otras. Pero bueno, yo voy a seguir el enfoque que siguió Daniel en la teoría de construir la exponencial de esta forma. ¿Okay? Algunas observaciones fáciles que se deducen de esta definición son las siguientes. Bueno, el módulo de la exponencial, sea cual sea el z en el que le evalúe, bueno, justamente como el módulo, habíamos dicho que separa productos, esto termina siendo algo así. Y es claro que este tipo de acá tiene norma 1. ¿Ok? Eso se deduce del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque digamos, ese número que remarqué ahí al cuadrado es simplemente coseno i cuadrado más seno i cuadrado. Esto por el teorema de Pitágoras es 1, y entonces esto dice que la raíz cuadrada de esta expresión, que es justamente lo que puse arriba, es 1 o menos 1, pero como el módulo es siempre un número positivo, termina siendo 1, ¿verdad? Entonces, lo que queda finalmente es que el módulo de la exponencial compleja es el módulo de e a la x, donde x es la parte real. Entonces, si me permiten reescribir esto que puse acá, lo que quiero decir es que, en conclusión, el módulo de exp z no es otra cosa que la exponencial real elevada a la parte real de z. Y en consecuencia, esto es siempre estrictamente mayor que 0. ¿Okay? Justamente la exponencial real no toma el valor 0, así que la exponencial de un número complejo siempre tiene norma mayor que 0 y en particular no es 0. ¿De acuerdo? Y otra cosa que observamos es que de esta expresión de la expresión de la definición es claro, por cómo está escrito básicamente, que el argumento de la exponencial de z es igual, mejor dicho, congruente a la parte imaginaria de z módulo 2pi. ¿De acuerdo? En particular, la periodicidad que tienen, la 2pi periodicidad que tienen tanto el coseno como el seno real, de una te muestran que la exponencial compleja ya no es una función inyectiva, ¿no? Porque tiene un periodo en 2pi. Justamente, si yo a y le sumo un múltiplo entero de 2pi, justamente entra en este argumento de acá, que es 2pi periódico, y me vuelve a dar lo mismo. Entonces,
otra consecuencia interesante de esto es que la exponencial, cuando escriba exp, me voy a hacer referencia siempre a la exponencial compleja. ¿De acuerdo? Entonces, exp lo que resulta es una función 2pi periódica. Y en particular, como es periódica, más vale que no va a ser inyectiva, ¿no? Que eso es algo que en variable real sí vale, la exponencial real sí es inyectiva. Escribamos esto, en particular, no es inyectiva. Y es bastante fácil chequear, ya vimos con este argumento de acá, que la exponencial no toma el valor 0 y no puede comenzar a hacer rápidamente, si quieren como ejercicio, que la imagen de la exponencial es todo el plano complejo salvo el 0. El 0 es el único valor no alcanzado y eso es más o menos fácil porque uno puede construir una preimagen para un punto dado simplemente eligiendo a x acá como el logaritmo del valor absoluto de z y ahí como el argumento del z correspondiente. Le dejo que escriban los detalles como ejercicio, pero resulta que cualquier valor salvo el 0 es alcanzado como exponencial de algún número complejo. ¿Ok? Bien, entonces a partir de esto, esto ya me define una extensión de la exponencial al plano complejo que tiene ciertos comportamientos similares y otros distintos al de variable real. Lo que quiero hacer ahora es extender las funciones trigonométricas, coseno y seno, al plano complejo. Entonces, esto viene motivado por lo siguiente. Uno puede hacer la siguiente observación. Yo digo que para x reales, yo digo que el coseno de x no es otra cosa que la parte real de e a la ix. ¿Ok? En efecto, o sea, si recordamos, e a la ix no es otra cosa que este número ix es imaginario puro. Entonces esto es simplemente coseno de x más y seno de y. Entonces esta afirmación es una obviedad a la que dije arriba, que el coseno de x es la parte real de e a la x. Y si se acuerdan, uno puede obtener la parte real de un número complejo restándole su conjugado y dividiendo por 2, ¿no? Entonces esto es e a la ix menos e a la ix todo conjugado, todo sobre 2. ¿Bien? Y esto nos prueba que el conjugado de la exponencial compleja, esto no lo recordé antes, pero también es una propiedad que vale y pueden intentar probar si quieren, que el conjugado entra al argumento de la exponencial. Y esto termina siendo el a menos ix todo sobre 2. ¿Okay? Esto que escribo acá es simplemente para justificar esa igualdad. ¿Okay? Entonces, esta identidad vale para cualquier x real. ¿Okay? Y similarmente, uno tiene una identidad parecida para el seno. Seno de x es la parte imaginaria de e a la ix. Y esto es lo mismo, la parte imaginaria uno la puede conseguir sumando ahora el conjugado y dividiendo por 2i. Bien, y esto nuevamente es esto. Genial. Entonces, justamente como estas fórmulas tienen sentido para x real arbitrario, el lado izquierdo, que es lo que queremos extender al plano complejo, que es coseno y seno, del otro lado tenemos una fórmula que ahora su argumento tiene sentido evaluar para un z complejo arbitrario, justamente porque tenemos una definición de la exponencial en todo el plano. ¿De acuerdo? Entonces, uno usa estas fórmulas para definir el coseno y el seno como funciones de c en c. ¿Ok? Y una observación evidente de esto, de esta definición con la fórmula, es que si dijimos que la exponencial es 2pi periódica y el seno y el coseno están definidos como a partir de exponenciales evaluadas en números imaginarios, lo que resulta es que
estas funciones, mejor dicho, escribamos, ¿no? Coseno y seno son 2π periódicas. Esto parece una obviedad, pero no me estoy haciendo referencia a coseno y seno reales, sino en variable compleja. ¿Ok? Nunca lo escribí, pero lo que voy es que estas mismas fórmulas son las que dan la definición para un z, para un argumento complejo también. Ok. Genial. Bueno, hay una gran diferencia con lo que pasa en variable real, es que obviamente sobre los reales, tanto el coseno como el seno van de R en el intervalo -1, 1. ¿Ok? Y lo mismo para el seno. Ahora bien, esto no es cierto para sus contrapartidas complejas. De hecho, lo que vale es que ni siquiera son funciones acotadas, sino que son funciones sobreyectivas. O sea, sobreyectan el plano C en el plano A. Entonces, si escribamos esto como una proposición, el seno y el coseno, acá estoy haciendo referencia a las variantes complejas de estas funciones, son funciones sobreyectivas. Y explicitemos lo que lo estoy considerando como funciones de C en C. ¿Ok? Y de hecho, bueno, ya sabemos que son 2π periódicas, así que seguramente no van a ser inyectivas, pero lo que vale es que, y más aún, podemos precisar cómo es la fibra de cada punto, o sea, las preimágenes, ¿no? Lo que quiero decir es que cada punto del plano complejo tiene infinitas preimágenes. De hecho, vamos a ver que tienen una cantidad numerable de ellas. ¿Ok? Bueno, probemos este enunciado. De hecho, es un ejercicio de la práctica, así que si quieren, recomiendo pensarlo antes de ver la demostración, como siempre. Entonces vamos a probar esto para el coseno solamente, para el seno es muy, muy parecido. Entonces tomemos un z en C cualquiera, y lo que queremos hacer es fabricar un W tal que Z sea el coseno de W. ¿Ok? Y esto por definición no es otra cosa que E a la I por W más E a la menos I por W todo sobre 2. ¿Ok? Y déjame llamar a esto U más U a la menos 1 sobre 2. Donde U es E a la IZ. E a la IW, perdón. ¿Ok? Simplemente un cambio de variable que va a venir útil enseguida. Bueno, ahora es importante la siguiente observación. Yo lo que busco es que Z sea igual a U más U a la menos 1 sobre 2. ¿Ok? Y yo digo que esto es equivalente a multiplicar la igualdad a ambos lados por U. Ya que estamos por 2. Esto es 2ZU igual a U cuadrado más 1. ¿Ok? Esto es un sí solo sí justamente porque U no es 0. ¿No? U más 1. Esto es porque U es distinto de 0, justamente porque U es la exponencial de cierto número complejo y la exponencial ya vimos que no toma el valor 0. Si estuviera multiplicando ambos lados por U por 0, tendría algún problema al mantener el sí solo sí, pero esto no pasa. ¿Ok? Y esto, despejando para obtener un polinomio de grado 2, todo igualado a 0, me termina quedando que U cuadrado es menos 2 ZU más 1. Todo igualado a 0.
¿Ok? Entonces nosotros en principio estamos buscando un U que cumpla esto en C. Y como U es algebraicamente cerrado, pero como C es algebraicamente cerrado, seguro va a haber un U raíz de este polinomio de grado 2. ¿Ok? Entonces, como C es algebraicamente cerrado, seguro que existe un U en C que verifica la ecuación de arriba. Vamos a marcarlo en algún color. Ups. Esto de acá. Perfecto. Y más aún, yo digo que el U no es 0. Y eso simplemente porque 0 no satisface esta ecuación. Es una ecuación que si uno evalúa en 0, le queda 1 a la izquierda y 0 a la derecha. ¿Bien? Eso lo quiero porque justamente el U estamos diciendo que es la imagen de una exponencial. Entonces más vale que él no puede ser 0. Perfecto. Entonces sabemos que un U que hace esta igualdad se traduce en lo que nosotros queríamos. Pero ahora U es E a la IW. Nosotros en realidad buscamos algún W que cumpla esta tira de igualdades. Y bueno, justamente lo que tenemos que hacer ahora es, dado el U que encontramos, buscar un W de modo que E a la IW sea U. ¿Ok? Entonces, finalmente, busco W en C tal que E a la I por W sea U. ¿De acuerdo? Bárbaro. Entonces, escribamos a U en forma polar. Digamos que U es R a la E tita para algún R a un tita. Entonces necesitamos que E a la IW, esto si al W lo escribimos como A más IB, esto es, me termina quedando E a la menos B más IA, ¿de acuerdo? Entonces el complejo que estamos buscando es uno que tiene módulo E a la menos B y el argumento es A. ¿Ok? Entonces basta elegir y bueno, necesitaremos que B sea menos el logaritmo real de R, que es la parte que es el módulo de U, y necesitamos que A sea podría ser tita o podría ser cualquier número congruente con tita módulo 2pi. Explicitemos acá, quiero decir módulo 2pi. ¿Ok? Cualquier elección de estas, y obviamente hay una cantidad numerable de ellas, me da lugar a un W como los que buscamos. ¿De acuerdo? Esto prueba la sobreyectividad y de hecho que cada punto tiene una cantidad contable de preimágenes. Y como vimos, el procedimiento este es explícito. El único paso que podría no ser explícito es acá cuando estoy recurriendo a el hecho de que sea algebraicamente cerrado, pero uno puede resolver ecuaciones cuadráticas de forma totalmente explícita completando cuadrados. ¿Ok? Es algo similar a lo que uno hace cuando busca la fórmula resolvente de una ecuación cuadrática real. Ahora vamos a hacer un ejemplito para ilustrar, pero el proceso es totalmente constructivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hallemos
los zetas complejos, tales que el coseno de z sea igual a 2i. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces voy a rehacer los pasos que hice arriba. Entonces lo que voy a buscar primero es el u de la demostración anterior. Busco un u en C tal que... Y bueno, tiene que cumplir este polinomio de acá, en donde z es 2i. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que u cuadrado menos 2u por 2i más 1 sea igual a 0. Bueno, y de nuevo esto es una ecuación cuadrática en u. Voy a completar el cuadrado y tratar de resolverlo así. Entonces, completando el cuadrado, y bueno, para poder completar el cuadrado lo que acá me gustaría tener es a u menos 2i al cuadrado, ¿no? Esto que pongo acá me da u cuadrado menos 2u por 2i, y ahora viene menos 2i al cuadrado, eso es menos 4, ¿no? Entonces si yo quiero que todo esto sea igual a lo que escribí arriba, necesito sumar 5. ¿Ok? Bárbaro. Entonces la ecuación esta la reescribí así. Esto pasa obviamente, paso restando y me queda u menos 2i al cuadrado igual a menos 5. Y esto pasa si solo si. Y bueno, u menos 2i deberá ser igual o bien a cualquiera de las dos raíces cuadradas de menos 5, ¿no? Que son raíz de 5 por i o menos raíz de 5 por i. ¿De acuerdo? Y finalmente paso restando ¿cómo es? El 2i, y me queda que esto pasa si solo si u es igual, cuando escribo la llave quiero decir es alguno de estos dos. Y esto pasa si solo si u es igual a raíz de 5 más 2i, o bien u es igual a menos raíz de 5 más 2 por i. Bien, entonces finalmente lo único que tenemos que hacer ahora es la segunda parte, que es escribir a u en forma polar e igualar b a menos el logaritmo de su módulo y encontrar todos los a's que sean congruentes a su argumento. ¿Ok? Esto va a depender de si elegimos a u igual a raíz de 5 más 2i o igual al otro. Entonces hagamos un pequeño dibujo de cómo están dispuestas geométricamente las cosas. Voy a marcar este con rojo, voy a marcar este con verde. Genial. El primero es, o sea, ambos caen en la recta imaginaria pura. El primero tiene módulo, o sea, el i está acompañado de algo positivo, está por allá. Y obviamente raíz de 5 es mayor en módulo que 2, así que el segundo es negativo y está más cerca del 0. ¿Ok? Entonces el punto rojo, si queremos, es igual a, en forma polar, y bueno, el argumento va a ser, perdón, el módulo es raíz de 5 más 2, y i es e a la i por pi sobre 2, ¿no? O cualquier cosa que difieran 2pi de eso. Y el segundo, bueno, el argumento es, ¿cómo es menos lo que puse ahí, o sea, raíz de 5 menos 2 por e a la i 3pi sobre 2, ¿ok? Esto que escribe acá es el módulo de esto otro, y el argumento es de 3 medios de pi, justamente porque da una vuelta más que el rojo, ¿de acuerdo? Entonces esas son las formas polares. Y ahora finalmente
los zetas buscados son. Y bueno, para eso uso las fórmulas para z. Recuerden que z es a, o en este caso a más bi, que responden a esta fórmula de acá. En el b, el argumento imaginario, es menos logaritmo del módulo, y el a es cualquier número que sea congruente al argumento módulo 2pi. ¿Ok? Entonces, los zetas que sirven para el rojo terminan siendo todos los que sean de la pinta, y bueno, tiene que ser congruente, el a tiene que ser congruente a pi sobre 2 módulo 2pi, entonces serán de la pinta pi sobre 2 más algún múltiplo entero de 2pi, y la parte imaginaria será menos el logaritmo del módulo, raíz de 5 más 2 por i. Y los que provienen de la forma verde son parecidos. Ahora el argumento tiene que ser congruente a 3pi sobre 2 más 2kpi. Y ahora viene menos el logaritmo de la raíz de 5 menos 2i. Entonces el conjunto conformado por todos estos números es precisamente el conjunto de preimágenes por el coseno de 2i. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, ahora bien, una pregunta natural para hacernos, después de esto que esta cuenta que hicimos recién, es preguntarnos sobre las raíces del coseno y del seno en el plano complejo, es decir, cuáles son los zetas tales que el coseno de zeta da 0. Bueno, enseguida responderemos esta pregunta, pero uno puede hacer el mismo enfoque que antes, buscar el u tal que u más u a la menos 1 sobre 2 sea 0 y despejar de ahí, ¿no? Entonces, la ecuación, el polinomio de grado 2 que me queda igualar a 0 y despejar para u, es el siguiente, ¿no? Es u cuadrado menos 2zu más 1 igual a 0, con z igual a 0 en este caso. Entonces me queda algo bastante simple, es u cuadrado más 1 igual a 0, ¿no? Entonces, siguiendo el razonamiento de la demostración, bueno, lo que busco es quiero un u igual a e a la iw tal que 0 sea, en este caso, u más u a la menos 1 sobre 2, ¿no? Esto pasa, y bueno, sí, solo sí, u cuadrado más 1 es igual a 0, eso es lo que veníamos diciendo que venía de la ecuación cuadrática, ¿no? Y obviamente esto ocurre si solo si u es i o menos i. ¿Ok? Y entonces, y a la vez u, recuerden que era e a la iw. Acá, perdón, pero la letra que usé para, si estamos buscando las raíces del coseno y las raíces de la llame z, este w en realidad en este caso tiene que ser z también. Joya. Entonces estoy buscando todos los numeritos tales que e a la i z sean más o menos i. Y bueno, eso es fácil, ¿no? Ya sabemos que las preimágenes de i por la exponencial son simplemente los... ¿Cómo es? Busco e a la i z que me dé i, entonces z no le queda opción que ser pi sobre 2 o cualquier cosa que sea congruente módulo 2pi a eso. ¿Ok? Sale del mismo modo que hicimos acá, planteando estas dos ecuaciones, la del b y la del a. ¿Ok? Buenísimo, entonces esto ocurre si, solo si z es en el primero de los casos, o sea, si es más i, será más
pi sobre 2 más 2k pi. O en el segundo de los casos es 3 pi sobre 2 más 2k pi. Y en cualquiera de los dos casos esto se puede resumir simplemente diciendo que z sea pi sobre 2 más k pi. ¿Ok? Que estas son las raíces usuales del coseno, las raíces que uno ya conocía del coseno real. ¿Ok? Justamente lo que ocurre es que uno cuando extiende al plano complejo, bueno, los valores a los cuales se extendió, nuevos, digamos, no aportan ninguna raíz al coseno. Entonces nuestra observación termina siendo que el coseno de z es 0, si, solo si, z es pi sobre 2 o cualquier cosa que difiera en eso por un múltiplo entero de pi. ¿Ok? Que son las raíces que uno ya esperaba porque conoce de variable real. Del mismo modo, las raíces del seno son simplemente los múltiplos enteros de pi. ¿Ok? Y la demostración es exactamente igual. Simplemente uno hace el razonamiento con otro polinomio cuadrático que es el que viene de argumentar para el seno. ¿Ok? Bueno, una última cosa antes de pasar a hablar un poquito de diferenciabilidad compleja, para cerrar con esto de trigonométricas, es que hay un mecanismo bastante razonable y útil para recordar, o mejor dicho, poder producir identidades trigonométricas sin tener que memorizarlas, es usando propiedades de la exponencial. En particular, el hecho de que siga valiendo en el plano complejo que la exponencial de x más y es igual a la exponencial de x por la exponencial de y. Esto vale para todo xy en C, y lo tienen probado con Daniel en la teórica. Este hecho es particularmente útil. Veamos que a partir de esto, por ejemplo, podemos deducir la siguiente identidad trigonométrica. Veamos que vale que el seno de 3x es igual a 3 veces el seno de x menos 4 veces el seno de x todo al cubo. Ok, esto vamos a ver que vale para cualquier x real. Más adelante, cuando tengamos un poco más de maquinaria del análisis complejo propiamente dicho, vamos a ver que el hecho de que esto valga para R automáticamente hace que valga la misma identidad para cualquier complejo. Pero por el momento nos contentamos con probarlo para x real. ¿Ok? Bárbaro. Entonces, ¿cuál es la gracia de usar la exponencial compleja para probar identidades trigonométricas? Y bueno, la observación que sigue es que el seno de 3x es del mismo modo que planteamos al principio. Esto no es otra cosa que la parte imaginaria de e a la 3x. ¿Ok? Bien. Y justamente como la exponencial separa sumas, e a la 3ix no es otra cosa que e a la ix más ix más ix. Así que esto se parte en la parte imaginaria de tres productos. Si querés, la parte imaginaria de e a la x todo al cubo. ¿Ok? Y esto, como e a la x es coseno de x más y seno de x, esto termina siendo la parte imaginaria de esto al cubo. Buenísimo. Entonces, no quiero desarrollar todo el cubo, podría, pero no es tan tremendo, pero no quiero hacerlo. Entonces pensemos, este cubo es el producto de tres binomios, ¿no? Que son coseno de x más y seno de x tres veces. Ok, entonces, ¿qué cosas van a contribuir a la parte imaginaria? Y bueno, cuando haga el producto de esos tres binomios, las cosas que vengan acompañadas con y resultarán ser el resultado de haber multiplicado tres factores que al final me dejen un y. ¿Ok? Si yo multiplico tres factores sin y, o sea, coseno de x las tres veces, obtengo coseno de x cubo sin la y. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo tengo estos tres factores, los que pinto en azul son los que tienen un y,
Entonces, lo que necesito para que el resultado final me quede acompañado por una i, lo que tiene que pasar es que tengo que multiplicar una cantidad impar de los azules. ¿Se entiende lo que digo? Parece un poco molesta la explicación que estoy haciendo y en este caso particular quizás es más fácil desarrollar el cubo que hacer este razonamiento, pero si lo quisieran hacer con potencias más grandes conviene un poco más desglosar lo que está pasando de fondo. Entonces, justamente los términos que contribuyan a la parte imaginaria van a ser precisamente cuando elijas siempre el término que pinté en azul, que es el i seno de x, la única forma que tengo de hacer eso es elegir i seno de x en cada paso. Y eso termina siendo i por seno de x todo al cubo, y eso contribuye un menos seno de x al cubo. ¿De acuerdo? Y también tengo otras formas de obtener una parte imaginaria no trivial que vienen de hacer productos que involucran solo uno de los factores azules de los tres. Y eso se puede hacer de tres formas distintas. Uno puede elegir i seno de x acá y en estos dos factores coseno de x, o elegir el i seno de x en cualquiera de las tres otras opciones, ¿no? Entonces esto viene en blanco más 3 veces, y en estos casos estoy diciendo tengo que elegir para dos factores coseno de x y para el otro seno de x. Entonces esto viene coseno de x al cuadrado seno de x. ¿Ok? Y bueno, como yo quería al final dejar todo en términos de seno, ese coseno de x cuadrado, usando el teorema de Pitágoras, lo puedo transformar en algo que dependa solo de seno, ¿no? Esto es 3 veces 1 menos seno de x cuadrado por seno de x. Y ahora uno reagrupa y obtiene la expresión que quería. Del lado del sumando derecho de esto, uno tiene 3 seno de x menos 3 seno cubo de x. Así que esto termina siendo menos 4 seno de x todo al cubo más 3 seno de x. Ok, yo acá elegí una identidad trigonométrica medio estrafalaria porque las estándar o bien están probadas en la teórica o bien están de ejercicio en la guía, pero hay millones de estas obviamente, y les dejo por si tienen ganas de seguir con esta idea y ver si pueden probar una más rebuscada, una para el seno de 4 veces x. Esto también vale que termina siendo igual a 8 veces el coseno de x al cubo por seno de x menos 4 coseno de x seno de x. Y dentro de lo que son las más clásicas uno tiene las fórmulas para cuánto es coseno por seno, cuánto es coseno de 2x, seno de 2x, las fórmulas de duplicación, etc. Bueno, y ahora sí quiero hacer algún comentario sobre derivabilidad en el plano complejo, que es finalmente lo que nos va a ocupar el resto de la materia, ¿no? Estudiar funciones diferenciables de Sensei. Entonces, la definición que tienen en la teórica es que una función f que sale de un abierto u del plano complejo de Sensei, esta cosa se dice derivable, y voy a enfatizar que es en el sentido complejo, en un punto, en Z0, un punto del dominio que es abierto. Y bueno, si existe, la definición es como uno se imagina, ¿no? Tiene que existir el límite del cociente incremental. Y el cociente incremental, obviamente, es f en z0 más h menos f en z0 dividido h. La principal diferencia en la definición esta de derivabilidad compleja, yo creo que está atrás de que este h es un parámetro complejo. ¿Ok? Si uno compara con lo que uno hace en variable real, este h es simplemente un real que tiende a 0, y eso
es una condición un poco más limitada, porque ese h en este caso está molestando en el denominador. Y esa cosa que quizás parece un poco inocente, después vamos a ver que tiene consecuencias más pesadas o hacen que las funciones derivables complejas tengan cierta rigidez que las derivables reales no tienen. Un resultado importantísimo que vino en la teórica es las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Que son como un criterio fácil de chequear para verificar si algo es derivable complejo. Entonces recordamos que decía esto. Lo que vale es que una función f, de nuevo de u, un abierto del plano complejo en C, y a esta f uno la escribe normalmente como u más b, donde u y b son funciones que son respectivamente la parte imaginaria y la parte real de f, ¿no? U y b son funciones de C en R. ¿Ok? Entonces, esto resulta ser derivable en el sentido complejo en Z0, un punto de U, si solo si es diferenciable en el sentido real. Uno siempre puede identificar a esta f como una función de R2 en R2. Entonces ahí tiene sentido la pregunta de si es diferenciable en el sentido que uno conoce de análisis 1. Tiene que ser diferenciable en Z0 y además, y las derivadas parciales tienen que satisfacer un juego de identidades. Las parciales de u y b tienen que cumplir estas ecuaciones, que son las que se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dicen que la parcial de u en x evaluada en Z0 tiene que coincidir con la parcial de b en y en Z0. Y la parcial de u respecto de y en Z0 deberá coincidir con menos la parcial de x, la parcial de b en x en Z0. ¿Ok? Estas son las que se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y parte de la utilidad es que, por ejemplo, reducen el chequeo de la existencia de este límite complejo a, bueno, la existencia de las derivadas parciales, la diferenciabilidad real de f, y que las derivadas parciales satisfagan estas dos identidades. Por ejemplo, si f es C1, eso es algo que la primera condición se verifica automáticamente y lo único que tiene que hacer uno después es verificar la condición sobre las derivadas parciales, que es en la práctica lo que uno hace casi todo el tiempo. Y quiero hacer un comentario más sobre qué significan en el fondo la condición que imponen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es lo siguiente. Estamos diciendo que para que sean derivable compleja la función tiene que ser diferenciable y tienen que cumplirse estas condiciones. En particular, yo digo, si es diferenciable tiene sentido escribir la matriz jacobiana de f en el punto Z0, ¿no? Y esto es la matriz conformada por las derivadas parciales de u y de b. ¿De acuerdo? Y todo esto evaluado en Z0. ¿Ok? Pero si f es derivable compleja, valen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, esta matriz tiene una forma muy, muy específica, que es la siguiente. Tiene que ser, bueno, u de x, y acá la segunda ecuación me dice que u de y coincide con menos b de x. Así que acá puedo escribir u de y, pero abajo puedo escribir menos u de y. Y del mismo modo, la primera ecuación me dice que bi es u de x. Entonces, la matriz jacobiana tiene esta forma que es muy particular. Y si recuerdan el ejercicio 10b de la práctica 1, uno ve que una transformación
de sen-c, si uno la escribe en la base usual 1i, resulta determinar una transformación C lineal si solo si la matriz tiene esta pinta de acá. Tiene que ser, las dos componentes de la diagonal tienen que ser iguales y las dos componentes de la otra diagonal tienen que ser una al inverso aditivo de la otra. Entonces, lo que está diciendo en el fondo las ecuaciones de Cauchy-Riemann es que las funciones son derivables complejas cuando son diferenciables en el sentido de análisis 1, pero además el jacobiano define una transformación que es C lineal y no solo R lineal. Entonces, en ese sentido, las funciones derivables complejas son las que son, en cierto sentido, bien aproximadas por una transformación que es C lineal y no R lineal, ¿ok? Por eso la condición de derivabilidad compleja estoy enfatizando que es una condición más estricta en general que simplemente la de diferenciabilidad real. Pero el hecho de que esto de que sean bien aproximadas por una transformación lineal es otra motivación, yo creo que bastante natural para el concepto de derivabilidad, ¿ok? Bueno, y una observación más. Esto igualmente vamos a seguir hablando un montón, pues es el tema central de la materia. Bueno, es que es relativamente fácil de probar que valen todas las identidades usuales que uno usa para trabajar con la derivabilidad. Como ser la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena. En particular, la composición de funciones derivables termina siendo derivable en los puntos donde eso tenga sentido. Y en la teórica probaron que la exponencial es derivable, la exponencial compleja, en todo punto. A las funciones que están definidas de sen-c y son derivables en todo punto se les suele llamar funciones enteras. Vamos a ver ahora también que las trigonométricas también son funciones enteras y eso saldrá justamente con las reglas usuales de cálculo. Muy sencillo, pero por ejemplo, calculemos cuánto es el coseno, cuánto es la derivada del coseno de z en z0. Una cosa que nunca dije, pero es importante, es que la derivada se define como, si existe este límite en z0, este límite es lo que se llama la derivada en z0. ¿Ok? Del mismo modo que en variable real. Buenísimo. Entonces, lo que quiero calcular es esta derivada en z0. Y bueno, por definición, el coseno es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Bueno, y de nuevo, como valen las reglas usuales, derivar el lineal se porta re bien. Y la derivada de la exponencial, como siempre, es la exponencial. Y vale la regla de la cadena. Entonces, toda esta cuenta la puedo hacer. Acá por regla de la cadena, la derivada de e a la iz es i a la e iz. Y la de allá es menos i a la e iz. Menos iz, ¿no? Sobre 2. Todo esto evaluado en z0. Joya, saco factor común i, me queda i a la e iz menos e a la menos iz, todo sobre 2. Todo en z0. ¿Ok? Y como todos esperan, la derivada del coseno tiene que ser menos el seno, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Porque el inverso multiplicativo de i es menos i, entonces esto queda, cuando hago aparecer el i abajo, para que quede la formulita que recordamos del seno, esto me queda menos la expresión que tenía ahí. Y esto es menos el seno. ¿Ok? Así que la derivada del coseno sigue portándose igual que en variable real. Pueden chequear lo mismo, funciona exactamente igual para el seno. Bueno, y para terminar voy a hacer un ejercicio más que involucre a las
ecuaciones de Cauchy-Riemann para verificar cuándo algo es derivable complejo. Entonces, podemos considerar la función siguiente. O sea, la función es f de Sensei, ¿no? Y está dada por la siguiente fórmula. Si escribimos a z como x más i, la formulita de esto será x cubo más i cuadrado, perdón, por i cuadrado, lo escribo todo junto, más i veces x cuadrado i cubo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que normalmente llamamos u de xy, es la parte real de la función f, y esta es la que llamamos b de xy, es la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces la pregunta es, quiero determinar dónde es diferenciable compleja, o mejor dicho, derivable compleja esta función. ¿En qué puntos es f derivable? ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando uno considera f como función de R2 en R2, mirando la u y la b, es obviamente diferenciable real, ¿no? Porque está descripta por un polinomio en x e y. Entonces es bastante fácil chequear eso, que es diferenciable como función real. Entonces el criterio que tenemos arriba, el de la proposición esta, me dice que la función va a ser derivable compleja en un punto si es diferenciable real y además se verifican estas ecuaciones entre sus derivadas parciales, ¿okay? Que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces escribamos cómo son las parciales de u y b y veamos en qué puntos se satisfacen. Entonces, bueno, justamente lo que dijimos es fácil ver que f es diferenciable real, ¿no? Porque de nuevo está descrita por un polinomio. Y además, bueno, ahora podemos calcular las parciales, ¿no? U de x, U de y, en xy. Bueno, la u es x cubo y cuadrado, ¿bien? Entonces, su derivada parcial respecto de x es 3x cuadrado y cuadrado. Y la parcial respecto de y es 2x cubo por y. ¿Okay? Y del mismo modo, calculemos las parciales de b. b es x cuadrado y cubo. Entonces su parcial respecto de x es 2x y cubo. Y su parcial respecto de y es 3x cuadrado y cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que debe pasar es que si quiero que la función sea derivable compleja, tienen que cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La primera de ellas es que u de x tiene que ser b de y. Y entonces obtengo esta ecuación que obviamente se satisface siempre, ¿no? Y la segunda de las ecuaciones de Cauchy-Riemann me dice que tiene que ser 2x cubo y, o sea, u de y tiene que ser menos b de x, ¿no? Tiene que ser menos 2x y cubo. Y de acá surge una condición que no se satisface siempre, ¿ok? Entonces esto se cumple si, solo si, y bueno, tienen que valer esta igualdad. Si paso sumando y cancelo el 2, lo que obtengo es que esto pasa si solo si x cubo y más x y cubo es 0. Y ahora uno puede sacar factor común de acá y escribirlo un poco más prolijo. Esto es xy por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y ahora x e y son variables reales. Entonces esto es siempre mayor o igual que 0. Entonces yo lo que digo es que esto se verifica si solo si x es 0 o y es 0. ¿Bien? Porque si alguno de los dos no es 0, el término entre paréntesis es no nulo, entonces necesariamente tiene que ser alguno de los dos 0. ¿De acuerdo? Entonces a lo que concluimos por Cauchy-Riemann es
que los puntos del plano complejo en donde esta función es diferenciable compleja son simplemente los ejes, o sea, digamos, los números complejos de parte real igual 0 o de parte imaginaria igual 0 y solamente esos. Fíjense que esto es notable en principio porque la función de la que partimos, f, es una función bastante amigable. Si uno lo escribe en coordenadas x y esto es un polinomio en x e y, y sin embargo es solamente derivable compleja en un sector muy reducido del plano, que son los ejes. Bueno, la vez que viene vamos a seguir hablando de este tema y más sobre derivabilidad compleja.